Bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios este día, ¿verdad? Que está esperando con ansias este momento para poder compartir el consejo de la palabra de Dios y que podamos continuar, ¿verdad? Hermanos y hermanas, alimentando nuestra vida para que podamos seguir creciendo en nuestra fe, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga. Estamos listos para atender a los niños, entonces vamos a darle la oportunidad para que puedan salir los niños a la iglesia infantil, ¿verdad? Ahí mandemos a los chicos para que vayan a aprender también el consejo de la palabra de Dios que Dios ha puesto también en el corazón de nuestros maestras, ¿verdad? Que se esfuerzan por ello, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, hemos estado creando, ¿verdad? Así que la misericordia de Dios es un equipo de trabajo bien hermoso, ¿verdad? Y primero Dios, que sigamos así, que sigamos creciendo, y esta es una invitación para los hermanos que no se han involucrado por X o Y motivo, ¿verdad? Y les digo, hermanos, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora que iniciemos a hacer, ¿verdad?, algo en la obra de Dios. Creo que el congregarse está bueno, ¿verdad? No está de más nunca. Es invitación a congregarnos, pero también está bueno, hermanos, que nos involucremos, ¿verdad? Que no solamente nos congreguemos, sino que también participemos, ¿verdad? Que eso es necesario. A mí me preocupa, ¿verdad?, que en algún momento cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Y el Señor lo va a demandar qué fue lo que nosotros hicimos en su obra, y si nos encuentra, ¿verdad?, así como aquel obrero que dice la Biblia que le entregaron un talento, y este obrero, en vez de producir y hacerlo trabajar, dice que lo que hizo fue que lo enterró, ¿verdad? Y muchos de nosotros, hermanos, muchas veces vivimos así, que Dios ha puesto, hermanos, en nuestro corazón siempre un llamado, o nos habla, ¿verdad?, constantemente para servirlo a Él, pero que vivimos, hermanos, ocultando nuestro talento para Dios. Y el problema no es ahorita, ¿verdad? Ahorita no hay ningún inconveniente. Si usted quiere, trabaja; si usted quiere, no haga nada, ¿verdad? No hay problema. Tampoco es una obligación, digamos. Yo no les puedo obligar. Hay unas iglesias, hermanos, que sí lo hacen, que si no participan, entonces pues ponen disciplina, ¿verdad? Porque dicen, bueno, y entonces si usted es miembro activo y no se involucra en algo, entonces ¿para qué es miembro activo, verdad? Entonces hay unas iglesias que lo ponen como una obligación. Sin embargo, hermanos, yo creo que es algo voluntario, ¿verdad?, que debe de nacer en nuestro corazón, ¿verdad? Que ninguno de nosotros, hermanos, estamos aquí obligados, ¿verdad?, a hacer algo para Dios, sino que lo que nosotros hagamos, por mucho o poco que sea, hermanos, tiene que salir de nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que salir de nuestro corazón. Así que esa es una pequeña invitación, hermanos, para que hagamos todo lo posible, ¿verdad?, por participar en la obra de Dios. Si usted dice, hermano, pero mire, es que yo no sé qué hacer, búsqueme, yo le pongo chance. Búsqueme, y aunque sea, hermano, ir a predicar allá a la calle, pero lo mando, ¿verdad? Ya si usted no hace caso, ya es problema de usted, ya es problema de usted. Pero trabajo en la obra de Dios, hermano, siempre hay siempre más de un hermano que está enfermo y que lo va a visitar. A veces no se le va a visitar porque no hay hermanos con la voluntad de querer ir a visitar.
¿verdad? A veces hay personas que están pasando problemas, que están tristes en sus corazones, que viven muchas situaciones y que en realidad, hermanos, necesitan del apoyo del pueblo de Dios, pero a veces, hermanos, por la falta de voluntad de los mismos miembros, ¿verdad?, no se les brinda ese apoyo. Así que usted no se preocupe, aquí sí hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer un montón de cosas. Y eso que ni siquiera estoy mencionando, hermanos, las cosas materiales, ¿verdad? Y en las cosas materiales, en los asuntos materiales hay mucho más que hacer, ¿verdad? Estamos en un proyecto, hermanos, de crecimiento en la obra, de Dios, y eso demanda también, ¿verdad?, que hayan hombres y mujeres dispuestos, ¿verdad?, a querer servir a Dios. Amén. Que no digan amén. Así que ánimo, mis queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra y quisiera invitarles a que me acompañen a leer las Escrituras. La segunda carta que Pablo le escribió a Corintios. Todos hemos leído en más de alguna ocasión esta cita, pero hoy me gustaría, hermanos, que podamos refrescarla en nuestros corazones para que podamos aprender de ella. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 dice la Biblia. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Dice las Escrituras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tal si lo leemos a una sola voz, juntos? Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Puede tomar su lugar, hermano y hermana, con gozo en su corazón. Amén. Yo tengo una convicción, hermanos, que yo voy a ser muy terco, hermanos, en siempre hacer mención de estas palabras. De que cuando uno conoce a Cristo, hermanos, la vida de uno no es igual. Nunca más. No es igual nunca más. Pero eso pasa únicamente cuando uno conoce a Cristo. Cuando uno no conoce a Cristo, hermanos, la vida de uno sigue siendo la misma. Aquel que se convierte a Cristo lo hace de apariencia, que lo hace solamente para que no le digan nada. Es así como aquella persona que en algún momento le están va de decir que acepta a Cristo, y solamente para que ya no le sigan diciendo, ¿verdad? Entonces dice: está bueno, voy a aceptar, pero no lo hace de su corazón, no lo hace de todo corazón. Va a ser una persona, hermanos, que va a seguir viviendo la misma vida como antes de que haya hecho esa oración. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, el encuentro con Cristo, hermanos, lo transforma a uno. Es como un ejemplo cotidiano de una persona que conoce a alguien importante, o alguien, hermanos, que se convierte en importante en la vida de uno. Inmediatamente esa persona causa un impacto tan tremendo en la vida del corazón de la persona, que uno, hermanos, cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, cambia, hermanos, empieza a demostrar, hermanos, ciertas cosas que demuestran, hermanos, la sensación, o que hacen demostrar, hermanos, el conocer a alguien más. Y yo soy insistente en eso, hermanos, que aquel que conoce a Cristo, hermanos, nunca
vuelve, hermanos, a repetir y a vivir lo que hacía cuando estaba fuera de los caminos de Dios. Nunca más. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, hermanos, nosotros nacemos de nuevo. Y hermanos, eso, el nacimiento de nuevo, lo logramos mediante un encuentro personal con Jesús. No lo logramos mediante otra forma. Y esa relación, hermanos, ese encuentro personal con Jesús, después, hermanos, se confirma con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Cristo, hermanos, ha prometido eso y ha dado esa promesa para nosotros. Jesús habla, hermanos, del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1. Y vayamos a ver. Hoy tenemos suficiente tiempo, así que usted no se preocupe por los 5 minutos que me va a tardar, pero solamente dando de introducción. Dice Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean esa característica. Vean esa característica. Le dice Nicodemo: es que yo estoy seguro que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si no provienes de Dios. O sea que alguien, hermanos, que tiene una relación con Dios, alguien que tiene una relación, hermanos, con Dios, su forma, hermanos, de ser, su forma de actuar, sus obras hacen demostración, hermanos, de que no es cualquier persona. Por eso la Biblia hace referencia también a este famoso Pedro cuando estaba negando a Jesucristo. Y ya lo hemos estudiado en alguna otra ocasión, que él intentó esconderse entre la multitud solamente para ver qué le pasaba a Jesús. Y cuando fue confrontado con la realidad de lo que él era, y él intentó negar que conocía a Cristo, inmediatamente lo identificaron que era uno de los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien, hermanos, que ha conocido a Cristo, que se ha esforzado, hermanos, por caminar de la mano de Dios, hermanos, es automáticamente alguien, hermanos, que es diferente al resto del mundo. Eso es así. Entonces, en la primera representación nosotros vemos que Jesús era diferente, hermanos, al resto de las personas. ¿Por qué? Veamos esto. Volvamos a leer una vez más para comprenderlo más. Dice versículo 2: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No puede hacer nadie esas señales que tú haces si no estás Dios con él. Nosotros no podemos, hermanos, dar veracidad, dar fe, hermanos, de que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo, que Dios, hermanos, ha entrado a nuestra vida, si nuestras obras, hermanos, no hacen una demostración de que Cristo está con nosotros. Por eso aquel, hermanos, que dice que ya aceptó a Cristo y todavía es mentiroso, no lo ha recibido aún. Aquel, hermanos, que dice que ya aceptó a Cristo y todavía es infiel a su pareja o a lo que sea, hermanos, no ha conocido a Cristo. Aquel, hermanos, que dice que ya se entregó al Señor y todavía dice vulgaridades y barbaridades, todavía no ha conocido a Cristo. Aquel, hermanos, que todavía en su corazón tiene odio, tiene rencor o tiene resentimiento, todavía no ha aceptado a Cristo. Porque Cristo, hermanos, cuando entra en nuestros corazones, viene a transformarnos a nosotros por completo.
nos transforma, nos va haciendo diferentes para que nosotros lleguemos a la plenitud de lo que Él es. Y ahora veamos la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora veamos, hermanos, en esta enseñanza que Jesús está dando, de que Jesús, hermanos, no habla de un nacimiento físico, de que nosotros volvamos otra vez a la panza de nuestra mamá, ¿verdad? Y volvamos a tener que pasar otra vez ese proceso de formación en las que inicia ¿cómo se llama? El embrión, no sé cómo se llama la formación, ella se termina en feto, ¿verdad? En el que nuestro cuerpo se va formando una y otra vez y volvemos a salir otra vez de la panza de nuestra mamá y volvemos a vivir una vez más. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando, hermanos, de un nacimiento, de un nuevo nacimiento espiritual, en el que, hermanos, nuestra alma se deja gobernar por Dios para que Dios empiece a hacer su voluntad en nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, Juan habla también, hermanos, acerca de lo que a nosotros nos pasa, hermanos, cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, o sea que no es a cualquiera, es únicamente a los que le recibieron. Dice: a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea eso. Para que nosotros nazcamos, hermanos, para que nosotros demos una demostración de que hemos nacido de nuevo, la característica que tenemos que recibir, hermanos, o que debemos de tener, es de que primero debemos de creer en el nombre de Cristo. Amén. De que Cristo, hermanos, es el Salvador de nuestras vidas para la gloria de Dios. Y a ellos, dice, les dio potestad entonces de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento, hermano, no se produce por la unión de un hombre y una mujer en esta tierra. El nuevo nacimiento, hermanos, en Cristo se produce, hermanos, por la voluntad de Dios. Que Dios, hermanos, ha puesto en nosotros su mirada, ha tenido compasión, hermanos, de nuestras almas, y en el momento en el que nosotros decidimos creer en Cristo, entonces Él, hermanos, forma parte de nuestra vida y nos empieza a formar nuevamente como una nueva persona para la gloria de Dios. Así que cuando nosotros vemos, hermanos, la palabra potestad, versículo 12 dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se refiere, hermanos, al poder, se refiere a la oportunidad que el hombre y la mujer han recibido para empezarse a llamar hijos de Dios. En el nuevo nacimiento, Dios, hermanos, es el que empieza a moldear nuestra vida. Moldear, hermanos, significa empezar a darle forma, ¿verdad? No me gusta cómo se mira esto así, bueno, lo voy a poner de esta otra forma. No me gusta, bueno, le voy a hacer esto otra cosa más. Eso es moldear.
Y Cristo, hermanos, va moldeando nuestra vida, nos va dando una forma para que nosotros nos lleguemos a parecer a Él. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y eso, hermanos, que Cristo vaya moldeando nuestra vida, empieza a producir, hermanos, cambios en nosotros que nos asemejan a Él. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Veamos qué es lo que dice su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos algo tremendo, hermanos. Es de que no, hermanos, yo no empiezo a vivir de acuerdo a como yo quiera, sino que Dios empieza a poner en mí, hermanos, el deseo de empezar a vivir conforme Dios manda. No es una autotransformación, porque no es una autotransformación. Una autotransformación, hermanos, se refiere a que yo mismo voy a empezar a poner en mi vida lo que yo quiero cambiar o lo que yo quiero tener. Y en el Evangelio, hermanos, cuando uno conoce a Cristo, no es que yo ponga en mi vida lo que yo quiera, sino es que, hermanos, que Cristo ponga en mi vida lo que Cristo quiera. ¿Por qué? Por eso, hermanos, cuando Cristo nos habla, hermanos, y nos invita a vivir en santidad, no es, hermanos, nuestra propia voluntad, es Cristo, hermanos, el que quiere empezar a hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, no se produce por nuestra propia capacidad. El nuevo nacimiento, hermanos, se produce por la misericordia de Dios, por lo que Dios, hermanos, ha empezado a preparar y a idear, hermanos, en nuestra vida. Aquel, hermanos, que acepta a Cristo en su vida, o aquel, hermanos, que tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, su vida nunca más vuelve a ser igual. Pero el que no tiene a Cristo, aunque lo tenga todo en la vida, hermanos, siempre le va a hacer falta algo. Siempre le va a hacer falta algo. Puede ser el más rico, el más millonario, puede ser la persona con la mejor familia del mundo, pero siempre le va a hacer falta algo. Y eso algo que le va a hacer falta es Dios. Amén. Pero cuando una persona, hermanos, cuando un hombre o una mujer entrega su vida a Cristo y le acepta en su corazón, se activa una promesa tan tremenda, hermanos, que está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Y quiero compartirles con ustedes esta cita. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la escritura de una forma, hermanos, tan especial, y yo lo veo, hermanos, como tan llena de amor para los hombres, porque dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La promesa, hermanos, que el hombre recibe, que la mujer recibe en el momento en el que acepta a Cristo en su vida, es la promesa de la presencia de Dios en su vida para siempre. Eso es lo más maravilloso. Lo maravilloso, hermanos, de Cristo no son los milagros. De verdad, algunos le ponemos mucho enfoque, hermanos, en los milagros. E inclusive muchos han aceptado a Cristo a través de un milagro, porque le han dicho: Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a creer en ti. Si tú me respondes de esta manera, entonces yo voy a creer en ti. O también algunos empiezan a creer porque vieron, hermanos, algo que sucedió. Y viven, hermanos, en un evangelio solamente de lo que han visto. Pero Cristo, hermanos, ha prometido algo mayor aún
que los milagros y las maravillas, y es su presencia, hermanos. Eso es lo maravilloso que Cristo ha prometido, hermanos, su presencia. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder subsistir, hermanos, y para poder seguir adelante. Así que la presencia de Dios es lo mejor, hermanos, que el hombre y la mujer puede tener. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, yo estoy dispuesto a tocar la puerta y decir: ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres realmente comprometerte a vivir para mí? Entonces, si oyes mi voz y me aceptas y abres la puerta, entraré en ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Vean, hermanos, qué hermosa esa promesa tan maravillosa que las Escrituras dicen. Así que alguien, hermanos, que acepta a Cristo, que vive, hermanos, en una constante transformación para la gloria de Dios, empieza a vivir, hermanos, las promesas que Cristo le ha prometido para esa persona. La primera promesa es esta: que Dios ha prometido su presencia, hermanos, en medio de aquellos que busquen la gloria de Dios. Dios ha prometido su presencia. Mateo capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios, y todos hemos leído también esta cita de las Escrituras. San Mateo capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están, ¿cómo dice la Biblia? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vean, hermanos, que la promesa de Dios, hermanos, se está cumpliendo. Y Él dice: colectivamente, congregacionalmente, donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, hermanos, es indudable de que Dios esté en este lugar en esta noche. Si habemos dos o tres, hermanos, en el mismo sentir, si habemos dos o tres, hermanos, con el mismo interés de buscar la presencia de Dios, tengámoslo por seguro que Dios está en medio de nosotros. Aunque hayamos dos nada más, aunque hayamos, hermanos, dos, pero con ese mismo sentir, con esa misma devoción, hermanos, entonces tenemos la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros en nuestras reuniones para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, cuando las personas no vienen, cuando los hermanos no vienen, uno no se debe de sentir triste ni preocupado, hermanos. Cada quien decide si se congrega o no. Ya lo que importa, hermanos, es que yo esté. Obviamente en la vida humana, hermanos, hay tristeza siempre, ¿verdad? Cuando uno mira las sillas vacías, cuando uno mira que por la mitad no vino, hermanos, pero espiritualmente, hermanos, eso no me debe preocupar a mí. A mí lo que me debe preocupar, hermanos, es yo venir con la intención de estar aquí para adorar el nombre de Dios. Si yo vengo, hermanos, con esa devoción, con esa, hermanos, con esa intención en mi vida, entonces yo debo de estar feliz, hermanos, de estar congregado en este lugar, porque sabemos que cada uno, por muchos o pocos hermanos que hayamos aquí, todos estamos en el mismo sentir, buscando y anhelando la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Así que a partir de hoy, hermanos, ¿qué tal si dejamos de decir qué tristeza por los que no vinieron? Y empecemos a decir gracias a Dios por los que sí estamos. Gracias a Dios por los que sí estamos. Dichosos los que sí estamos, ¿verdad? Porque estamos aquí, hermanos, exaltando el nombre de Dios. Aleluya. Ahora, también la Biblia hace mención no solamente de la presencia de Dios en nuestras reuniones, sino que también que Dios se interese en la relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Que Dios no solamente trata con nosotros de forma colectiva cuando nos reunimos todos, sino que también se interesa, hermano y hermana, por una relación personal entre Dios y yo. Salmos capítulo 73, versículo 28. Salmos capítulo 73, versículo 28. Dice la palabra de Dios:
pero en cuanto a mí, dice, pero en cuanto a mí, no dice en cuanto a nosotros, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mira, hermanos, qué precioso es. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista, hermanos, el salmista hacía énfasis algo tan precioso, hermanos, que es la presencia de Dios. No solamente está prometida para el grupo que se reúne a adorar a Dios, sino que también, hermanos, está prometida para uno, para aquel, hermanos, que se acerca con devoción, con amor a buscar de Dios. Ahora, hermanos, este grupo está lindo, hoy somos un montón, pero hubieran pasado usted las pruebas aquellas cuando nosotros hacíamos culto solo uno. Yo me paraba aquí, hermanos, a cantar, a leer la Biblia, a predicar, y ni un alma estaba aquí. Estaba llena, pero de sillas, y ni un alma. Y ahí uno estaba, hermanos, y como a mí me enseñaron algo muy importante, hermanos, que tal vez les puede servir a ustedes, de que uno, hermanos, cuando sirve a Dios, debe de hacerlo, hermanos, con la misma devoción, hayan 100 o haya solo uno. Porque hay unos, hermanos, que se transforman. Cuando miran un grupo pequeño, se les va el gozo, ¿verdad? Y tal vez venían emocionados, hermanos, con su cadena de himnos, ¿verdad? Y decían, yo voy a cantar así, con gozo, con alegría. Y cuando miran 3 pelones, cantan todos tristones. Cantan así como que si le estuvieran cantando a los demonios. Cuando predican, inclusive también pasa lo mismo. Vienen, hermanos, le oran a Dios en su casa, le dicen, Señor, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a hablar con denuedo, con alegría de tu palabra. Y cuando miran 2 o 3, se les va esa alegría y su predica tarda 5 minutos para que todo se vaya rápido. Por eso yo, mientras menos vienen, más me tarda. Así que quieren, hermanos, que yo me tarde solo 5 minutos predicando, cada uno traiga 3 invitados. Y mientras más gente hay en la iglesia, menos voy a tardar yo predicando. No, hermanos, es solo una broma, si no se lo van a tomar en serio. Pero eso es lo que pasa, hermanos. Hay muchos que, hermanos, dependen mucho su servicio a Dios, su amor por Dios, depende mucho de las circunstancias externas. Pero no, hermanos, uno, hermanos, debe de tener esa devoción siempre, sin importar cuántos estén. Si hay, hermanos, solo uno, gloria a Dios por eso, hermanos. Y si está sola mi alma en este lugar, no importa, hermano, este sonido sale y llega hasta donde la gente no quiere. Y siempre, hermanos, se cumple el mensaje de la palabra de Dios. Así me recuerdo, yo una vez, hermanos, estábamos, tal vez hace como unos 10 años, creo yo, y teníamos un servicio de jóvenes. Ese servicio de jóvenes solo vine yo, como dice el don Neto Brand, solo vino su servilleta. Y como había que sacar la actividad, entonces yo empecé a cantar, hermanos, y gracias a Dios, Dios me dio el talento para medio tocar los instrumentos, y le eché a la guitarra a tocar, canté, leí la Biblia, prediqué. Al día siguiente, allá abajito, se me acercó una persona y me dijo, yo lo estaba escuchando el otro día del culto, qué alegre. Sí, pues. Decía como que se estaba llena la iglesia, pues, tal vez de ángeles, pero de personas, solamente mi alma estaba ahí. Así que si usted viene, hermano, usted venga con la misma devoción y con la misma pasión, como que si la iglesia estuviera reventada,
Y cuando predique igual. Y cante igual. Y cuando esté ahí, gócese igual. Porque inclusive, hermanos, hasta para cantar a veces uno se entristece. Cuando hay solo unos cuantos, los coros, hermanos, que estén parados aquí cantando con alegría, ahí en el público, hermanos, entre las personas, hay una tristeza, hermanos, hay hermanos, como una debilidad espiritual que no les permite, hermanos, liberar su corazón para darle la oportunidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros empezamos a depender de las personas, entonces dejamos de depender de Dios. Y la presencia de Dios no está solamente condicionada a un grupo de personas, sino que está condicionada también a uno que esté dispuesto a buscar a Dios. Amén. Por eso usted en su casa, usted puede buscar a Dios. Por eso usted en su trabajo, hermanos, aunque los demás no sean cristianos, aunque los demás, hermanos, no sean temerosos de Dios, usted puede hacer demostración de su fe, porque donde usted está, si tiene a Cristo en su corazón, Cristo también está. No importa. Así que Dios no solamente se interesa en una relación con el hombre de forma colectiva, de cuando nosotros nos reunimos, sino que también, hermanos, se interesa de forma personal. Jesús, hermanos, prometió el Espíritu Santo como señal de que su presencia siempre nos acompañará. San Juan capítulo 14. Veamos qué es lo que dicen las Escrituras. San Juan capítulo 14. Aleluya. Dice la Biblia, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vea esto. Jesús, hermanos, ha prometido enviarnos, hermanos, al consolador de nuestras almas, para que esté con nosotros para siempre. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente, hermanos, cuando tenemos nuestras reuniones de líderes, no solamente, hermanos, en los días de ayuno, sino en donde quiera que nosotros andemos. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Así que nosotros, hermanos, somos privilegiados de encontrarnos, hermanos, con un Dios poderoso. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero hay que darle gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas y nos da la oportunidad, hermanos, de poder tener presente a aquel, hermanos, que nos puede amar cada día, al único que necesitamos en nuestras vidas para siempre. Pero la presencia de Dios en nosotros nos trae algo muy tremendo. Salmos capítulo 16, versículo 11. Veamos qué es lo que dice ahí. Salmos capítulo 16, versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida. Y en esta segunda parte dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Pero la clave de esta enseñanza, hermanos, está en esta segunda parte: en tu presencia hay plenitud de gozo. Si algo, hermanos, produce la presencia de Dios en el corazón de aquel que tiene la presencia de Dios, hermanos, es gozo. Por eso, como dice en un coro, el cristiano no puede estar. Y si usted es enojado, hermano, es cristiano, no es cristiano. El gozo, hermanos, viene a nuestras vidas por consecuencia, por producto, hermanos, de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, el amargado es amargado, hermanos,
porque no cuenta con la presencia de Dios en su vida. Porque le falta siempre algo, hermanos, para ser feliz. Aún, hermanos, hay muchos cristianos que viven con tristezas y amarguras en su corazón, porque realmente, hermanos, no han permitido que Dios tome el control de sus vidas. En Ruth capítulo 1, versículo 21, la Biblia hace referencia de una mujer que se llamaba Noemí. Y cuando la Biblia habla de esta mujer, dice que cuando ella regresó a su casa, dice que dijo estas palabras: ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me afligió. Miren estas palabras. Versículo 20 dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, ¿qué fue lo que hizo, hermanos, que esta mujer tuviera esa amargura en su vida? Simbólicamente dice la Biblia que Elimelech y su mujer Noemí tomaron la decisión de irse de Israel y se fueron a las tierras de Moab. Esa, hermanos, es una representación de alejarse de la presencia de Dios. Versículo 1 y versículo 2. Ellos lo que hicieron, hermanos, fue que se alejaron de la presencia de Dios. Y cuando se alejaron de la presencia de Dios, le ocurrieron calamidades, le ocurrieron desastres, hermanos, le ocurrieron desgracias que vinieron a su familia. Se murió el marido, se murieron los 2 hijos, no tuvo nietos. Y después esta mujer regresa angustiada y amargada al lugar de donde nunca se tuvo que haber ido. Y lo primero que hace es decir: ya no me llamen Noemí porque yo ya no soy feliz. Ahora llámenme Mara porque yo estoy amargada. Eso es lo que hace, hermanos, una persona. Eso es lo que vive una persona, hermanos, que carece de la presencia de Dios. Aquel, hermanos, que no tiene la presencia de Dios en su vida, no es feliz. No es feliz. No es feliz. Y esta mujer decía, versículo 20: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, hermanos, Noemí fue un claro ejemplo, hermanos, de lo que pasa cuando Dios no está con uno. Pero para ser verdaderamente felices, hermanos, lo que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Aquel, hermanos, que tiene a Cristo en su vida, aunque esté sufriendo, hermanos, aunque esté viviendo una y sin fin de cosas, siempre tiene gozo en su corazón. Siempre tiene alegría en su corazón. Siempre le da gracias a Dios por las cosas buenas y las cosas malas que pasan en su vida. Aprende a ser agradecido, porque el regalo que le viene para él o para ella no es de esta tierra, sino es la patria celestial que Dios ha prometido para sus hijos. Aleluya. Es feliz porque sabe que tiene lo mejor, hermanos, que el mundo puede obtener y lo mejor que el mundo puede dar. Porque para tener a Cristo, hermanos, aunque la persona sea más rica y venga a dejar aquí la mayor ofrenda, aún así, hermanos, no puede comprar a Cristo. No puede pagar nada, hermanos, para llevarse a Cristo a su casa. Lo único que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. Eso es lo único que tiene que hacer. No hay un precio para pagar, no hay un precio económico, no hay un precio, hermanos, de trabajo que el hombre tenga que hacer para tener a Cristo. Por eso aquel que tiene a Cristo, que reconoce a Cristo, hermanos, como el Señor y Salvador de su vida, se convierte verdaderamente en una persona feliz. Hay gozo en su corazón al encontrarse con aquel, hermanos, que es el Salvador de nuestras almas, para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, nosotros podemos ver en Nehemías capítulo 8 lo que dice la Biblia como una causa y consecuencia de la presencia de Dios. Nehemías capítulo 8 versículo 10 les dice:
ir, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, le dice, estén felices, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, tiene gozo en su vida. Y cuando alguien tiene gozo en su vida, tiene fortaleza para seguir adelante con la ayuda de Dios. La presencia de Dios, hermanos, causa alegría en nuestras vidas. Y las alegrías nos dan ánimos para seguir adelante. Si usted, hermanos, quiere ser algo, lo que necesita en su vida es tener presente siempre al Señor Jesús. Es siempre tener presente al Señor Jesús. Si Jesús no forma parte de su diario vivir, entonces usted va a ser feliz únicamente cuando busque a Dios. Pero cuando no, hermanos, cuando usted esté en sus actividades ordinarias, usted va a vivir deprimido, amargado. Usted va a ser peor. Pero cuando uno, hermanos, aprende a llevar una vida de relación con Dios, una vida de comunión con Dios, uno es feliz en cualquier lugar, porque Dios está con uno. ¿Qué necesitamos, hermanos, para que esas cosas, para que esos resultados se logren en nuestras vidas? Tenemos, hermanos, que número uno, aprender a juntarnos con personas que estén adorando a Dios en su presencia. Tenemos, hermanos, que aprender a convivir con aquellos hermanos que aman también la presencia de Dios. Y entendamos, hermanos, que cuando estamos en un mismo sentir, entonces eso va a provocar, hermanos, que nosotros tengamos gozo en nuestras vidas. Amén. Y Dios nos dará fortalezas. Pero necesitamos aplicar unas cosas importantes que nos van a servir. Número uno, hermanos, aprender a ser decididos en buscar a Dios. No, hermanos, no tomar decisiones por un tiempo nada más, porque hay muchos cristianos que son así. Se comprometen a buscar a Dios, pero por un tiempo nada más, y después ya no. O se les acaba su emoción, se les acaba su deseo, y después ya no tienen otra vez esa voluntad. No, aprende, hermanos, a tomar decisiones en su vida. Decisiones, hermanos, que lo comprometan realmente a buscar de Dios. A no ser, hermanos, solamente una llamarada de dulce en el Evangelio. A un fuego, hermanos, pasajero que se apaga con el viento, no. Sino que sea un fuego, hermanos, que arda por la presencia de Dios en su vida. Aprende, hermanos, a tomar decisiones que lo acerquen, hermano y hermana, a la presencia de Dios. Aprende, hermanos, a tomar, hermanos, a ser decidido en decir, bueno, yo he decidido seguir a Cristo, entonces no vuelvo atrás para nada. Si yo he decidido seguir el camino del Evangelio, entonces así mismo decido no dar vuelta para atrás. Si Dios me ha dicho que ponga mi mirada en el arado, porque si la quito no soy apto para entrar en el reino de los cielos, entonces que yo tenga, hermano, la decisión, la determinación de tener mi mirada puesta hacia el frente todo el tiempo. Amén. Siguiendo, hermanos, el camino que Cristo ha trazado. Pero no solamente se trata de las decisiones que yo tomo, sino que también, hermanos, se trata de las acciones que yo hago. Si yo he decidido, hermanos, entonces que mis acciones reflejen, hermanos, la decisión que yo he tenido. Porque hay muchos, hermanos, y a mí lamentablemente, yo lo tengo que decir una vez más, a mí lamentablemente muchas personas se me han acercado y me han dicho, hermano, ahí me va a tener. Hermano, cuente conmigo, ahí voy a estar para servir a Dios. Ahí voy a estar para trabajar en la obra de Dios. Son hermanos, son hermanas, hoy en día no están en la iglesia. Hay muchos hermanos que dicen que se comprometen, que dicen que han tomado una decisión, que dicen que han decidido
todo hacer para la obra de Dios, pero que sus acciones, hermanos, demuestran lo contrario a lo que ellos dijeron. Y como que las iglesias y el mundo, hermanos, está lleno de cristianos prometedores. El mundo, hermanos, está lleno de cristianos prometedores, de promesas, que dicen, no hacen. Así que sus decisiones se vean reflejadas, hermanos, a través de sus acciones. Y la tercera cualidad, hermanos, que sucede es que cuando uno decide buscar de Dios y sus acciones, hermanos, se empiezan a reflejar, hermanos, por sus decisiones, entonces Dios empieza a hacer cosas poderosas a través de su vida. Dios empieza a mostrar su misericordia, su amor y su bondad en cada uno de nosotros. Aquel que no tiene la presencia de Dios es un infeliz. Pero aquel que tiene la presencia de Dios, aún en la escasez y la crisis, tendrá alegría en su corazón, porque sabe que Dios está con él. Si usted se esfuerza, hermanos, por crear la felicidad con sus propias manos, nunca será verdaderamente feliz. ¿Qué significa eso? Si usted, hermanos, vive solamente intentando hacer las cosas para alcanzar la felicidad, porque así vive el mundo hoy en día. Se va a estudiar la carrera del diversificado para ser feliz, para graduarse de algo que toda la vida soñó. No es feliz absolutamente, porque después ya no es feliz porque quiere entrar a la universidad. Y se va a la universidad, saca la carrera que quiere estudiar, que quiere sacar de la universidad, la licenciatura que se le antoje, y no es feliz. Va construyendo su felicidad, pero no es absolutamente feliz. Después el sueño es buscar un trabajo donde yo pueda ejercer mi profesión, donde me llamen licenciado, donde me llamen cuidadito porque ahí viene el doctor. Y hasta cuando dice que encontró el trabajo donde se siente feliz, se da cuenta que está solo y que necesita una familia. Y ya no es feliz porque ahora quiere una familia. Y va y empieza a vagar, ¿verdad?, por las calles y las avenidas. Y si los evangélicos empiezan a andar de iglesia en iglesia buscando su pareja, hasta que la encuentra y dice, ahora sí soy feliz. Pero después quieren tener hijos y empieza el dilema. Aparece el primero, como es niño y él quería niña, dice, no soy feliz porque quiero a mi muchachita. Y aparece el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. 10 hijos varones, y de último aparece la niña. Y dice, ahora sí soy feliz, porque ya tengo mi hijita, la que yo soñaba que iba a tener, a la que iba a vestir de princesa. Pero ahora ya está viejo y ya no tiene fuerzas para mantener y cuidar y estar al pendiente de sus hijos. Dice, me gustaría poder retroceder el tiempo 10 años o 20 años, y ahí sí yo sería feliz porque tendría las fuerzas que ahora no tengo. Mire cómo el hombre, hermanos, el hombre nunca es feliz. El hombre nunca es feliz. Trata de construir su felicidad. Trata de construir, hermanos, lo que le va a hacer feliz. Pero aquel, hermanos, que le da la oportunidad para que Dios lo haga feliz, nunca más va a estar triste. Aquel, hermanos, que tiene realmente un encuentro personal con el Espíritu Santo, hermanos, ya no va construyendo y buscando su felicidad, porque sabe que ya la encontró en Cristo. Ya no tiene necesidad, hermanos, de ir viendo en dónde más le va a escarbar para ser feliz, porque ya se encontró con aquel que hace a todos feliz para la gloria de su nombre. Aleluya.
Por eso es importante, hermano, nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, hermano, no vamos a tener ese encuentro personal con Cristo. Porque si no tenemos ese encuentro personal con Cristo, hermanos, nunca Cristo va a transformar nuestras vidas. Y si Cristo nunca transforma nuestras vidas, hermanos, nosotros vamos a vivir amargados por el resto de nuestras vidas y amargados no vamos a ir al infierno. Pero cuando encontramos a Cristo, hermanos, no hay necesidad de buscar más. No hay necesidad de buscar más. A mí me sucedió, hermanos, algo muy tremendo, porque yo me recuerdo, hermanos, que cuando yo era más pequeño, cuando yo era un niño, hermanos, yo viví en una amargura en mi corazón. Antes, hermanos, hace 10 años, hace 15 años, no se hablaba de la ansiedad, no se hablaba de la depresión, no se hablaba del bullying, no se hablaban de esas cosas, pero que ya existían. Y a nosotros, cuando éramos pequeños y nos teníamos esos síntomas, nuestros abuelos nos decían que estábamos caprichosos. Y en vez de llevarnos al psicólogo persona, nos llevaban al psicólogo cincho. Con eso se te va a quitar. Andas triste y no sabes por qué. Para decir chazos que les decía la abuela. Así nos decían. Pero yo viví, hermanos, en una tristeza porque yo crecí en un hogar desintegrado. Yo no tengo ningún recuerdo hermanos, donde yo recuerde haber visto a mi papá y a mi mamá un día juntos felices. No tengo ni un recuerdo de eso. Tal vez pasó, pero yo no me acuerdo. Mi papá, él se fue de la casa, se fue a los Estados Unidos. Nosotros éramos muy pequeños. Yo era muy pequeño. Yo tenía unos 2 o 3 años. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá también se fue y nosotros nos quedamos solos con mi hermano. Después, a los años, regresó mi papá, pero de igual manera, pese a que él ya estaba con nosotros, aún había eso, ¿verdad? De nunca haber tenido en mi mente ese recuerdo de una familia, ¿verdad? Nunca lo vi yo. Y entonces yo crecí, hermanos, con ese resentimiento en mi corazón. Y mi reclamo no era hacia las personas, sino que mi reclamo era a Dios. Señor, ¿por qué tú permitiste eso? ¿Por qué tú lo permitiste? Y muchas veces le alegaba a Dios. Yo soy una persona que tengo una cualidad de que a mí no me gusta, hermanos, expresar mis emociones. Yo soy muy friolento, y soy difícil, hermanos, a demostrar mis sentimientos, a llorar, a desahogar. Entonces, yo recuerdo que allá donde vivíamos, enfrente había un campo, y me iba al campo, donde sabía que nadie me iba a escuchar y nadie me iba a ver, y allá me iba a llorar yo solo. Y mi lloro siempre era: Señor, ¿por qué? ¿Qué hice yo de malo? ¿Qué hice yo de malo para crecer y nunca ver en mi familia a una familia feliz? De las pocas veces que yo escuché que mi mamá habló con mi papá, obviamente por teléfono, siempre eran discusiones, y en muchas de esas ocasiones era para amenazarse con el divorcio, para decirse
Bueno, si tanto es nuestra legata divorciada. Y uno, hermanos, como hijo, escuchar y ser testigo de esas cosas le causaba mucho más dolor en el corazón. A mí me causaba un dolor tremendo. A tal punto, hermanos, que yo llegué tal vez como a los 17 años, a los 18 años, y yo me recuerdo que en algunas ocasiones en los lugares de estudio celebraban el Día de la Madre, celebraban el Día del Padre, y lo difícil que era, ¿verdad?, tener que hacer el arreglo y saber que no se le iba a dar a nadie. Y entonces, en mi amargura, en la tristeza, lo que yo hacía era que mejor me iba a sentar en una esquina, así como castigaban al Chavo del 8, ¿verdad? Me hice a parar en una esquina y me iba a sentar en una esquina, estar solo, decir, bueno, que los demás terminen de hacer lo que tienen que hacer, y ahí estoy. Pero lo más trágico fue cuando yo empecé, hermanos, a odiar a las familias que eran unidas. Y yo miraba, hermanos, cómo habían esposos que amaban a su esposa, que eran cariñosos, que eran atentos, y habían esposas que le mostraban el mismo cariño a sus maridos. Y había, hermanos, una unidad. Y miraba también cómo los hijos iban a buscar a sus papás, y cómo los papás amaban a sus hijos, se preocupaban por ellos, estaban al pendiente. Y algo que empezaba a ver en mi corazón era decir eso: ojalá esa familia se destruya, ojalá esa familia se destruya, porque es injusto, decía yo, es injusto que si yo estoy sufriendo y que si yo estoy viviendo lo que yo estoy viviendo, los demás también lo vivan. Es injusto, decía él. Ojalá esa familia se destruya para que sientan y para que vivan lo que yo vivo. Y yo empezaba a desearles el mal, y miraba a los niños que tenían a sus papás, que los atendían, que estaban al pendiente de ellos. Decía: ojalá se mueran sus papás, ojalá se separen sus papás, para que sientan lo que yo siento. Veamos, eso es lo que causa la amargura en el corazón, pero es también lo que causa no tener verdaderamente a Cristo en el corazón. Pero sucedió un día, hermanos, cuando Cristo realmente tuvo un encuentro personal conmigo, hermanos. Y Dios, hermanos, transformó esos pensamientos, transformó, hermanos, esa manera de pensar que yo venía arrastrando en mi vida. Y ya no me empecé a quejar con Dios, sino que le empecé a dar gracias a Dios. Porque Dios por algo permitió que yo viviera lo que yo viví. Y si los demás, por algo Dios les permitió que los demás vivan lo que ellos vivieron, todo es gracias a Dios. Y porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal. Cuando uno, hermano, se encuentra con Cristo, uno se encuentra, hermanos, con esa realidad transformadora que a uno lo hace absolutamente diferente, hermanos. Que uno ya no se lamenta por la desgracia que uno vivió, sino que uno le da gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido por mí. Y por la misericordia que Dios ha tenido con usted. Ahora, hermanos, yo ya no estoy amargado. Yo ahora estoy feliz cuando se casan los enamorados. Qué bueno, un matrimonio más, qué bueno. Gracias a Dios. Cuando miro que celebran sus 25 años de matrimonio y arrastrándose y aguantándoselas, pero ahí le están echando juntas los dos las ganas para seguir adelante, yo le doy gracias a Dios porque Dios fue bueno con ellos. Hermanos, si realmente nosotros queremos, hermanos, ser como Cristo, entonces tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios esté con nosotros. Eso es lo que nos debemos de asegurar. Si usted quiere, hermano, dejar de renegar en su vida por las desgracias que pasan en su vida, lo que necesita, hermanos, es absolutamente la presencia de Dios.
Tener la presencia de Dios, hermano, no es igual a que se vaya de usted la desgracia y las penas, porque de mí nunca se fueron. Pablo decía que él tenía un aguijón en su vida. Yo posiblemente tengo un aguijón en mi vida que Dios no vaya a transformar nunca, pero se trata, hermanos, de amar a Dios pese a lo que nosotros estamos viviendo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo podemos lograr eso? Con la presencia de Dios. ¿Cómo puede usted ser feliz? ¿Cómo usted puede ver hacia atrás, hacia su vida, hacia lo que le pasó, hacia lo que vivió, y ya no tener tristeza, hermano? Es con la presencia de Dios en su vida. Solamente así. Si no logra tener en su vida la presencia de Dios, entonces cada vez que usted recuerde lo que vivió y lo que le hicieron, usted se va a volver a frustrar y a amargar su vida otra vez. Esa es la realidad. Pero si usted tiene, hermanos, en su vida la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida, entonces lo que usted vivió atrás, hermanos, le va a servir para darle un paso más adelante con la ayuda de Dios y seguir adelante en el Evangelio. Porque eso es lo que hace, hermanos, la presencia de Dios en la vida de uno. Hoy, hermanos, ya no les deseo el mal a los niños, hoy ya no les deseo el mal a los papás, a las familias. Hoy yo les digo, ojalá tarden 50,000 años juntos, y que para que se terminen de caer mal, que se mueran y se mueran en el mismo lugar los dos juntos, y los entierren en el mismo lugar para que se sigan cayendo mal en muertos, y se vayan juntos al cielo, y a la hora de darle cuentas a Dios, los dos pasen juntos otra vez. Hasta ese momento, ya después allá en el cielo, ya que se separen. Pero eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Hay muchos cristianos que viven con amarguras, con ataduras en su corazón, porque aún no le han permitido a Dios que Él haga la obra en su vida. No es de que no amen a Dios, sino que sencillamente no les han dado la oportunidad realmente a Dios de que Dios se encargue de transformar poco a poco sus vidas, que les quite de sus corazones lo que no le agradan a Dios, para que Dios empiece a poner lo que sí le agrada a Él. Pongámonos ese reto en nuestras vidas y van a ver, hermanos, como Dios va a empezar a hacer grandes cosas en nosotros. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo en esta noche? Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor. Yo un día, hermanos, me encontré con la realidad de mi vida. Yo decía que ya había aceptado a Cristo. Yo decía que ya le había entregado mi corazón a Cristo. Pero me di cuenta que yo no le daba la oportunidad para que Dios viniera a cambiar mi vida. Y entonces empecé a pasar de campaña en campaña a recibir a Cristo, de campaña en campaña, de culto en culto a recibir a Cristo, hasta que un día el Señor me llamó con su Espíritu Santo. Si usted, hermano, quiere vivir esa transformación de su vida, nacer de nuevo realmente, lo que necesita es empezar a rogarle a Dios que Dios le llene su Espíritu Santo. Y se va a ver en su vida entonces que ha nacido de nuevo para la gloria de Dios. Cierre sus ojos, oremos. Padre amado, en esta tarde, mi Dios amado, tú sabes la sencillez y la sinceridad con que he dicho las palabras que tú has puesto en mi corazón. Y yo no sé realmente, hermano, yo no sé, Dios, cómo cada hermano, cada hermana se siente en su corazón. Si se sienten identificados con esta palabra, si algunos todavía tienen resentimientos en sus vidas, yo no lo sé,
pero tú sí lo sabes, porque dice tu palabra que tú escudriñas el pensamiento y el corazón de los hombres. Pero Padre Celestial, te suplico con todo mi corazón que si hay alguno que aún, Señor, no te ha dado la oportunidad a ti para que tú lo transformes, que a partir de hoy, Señor, empiece a haber un cambio en su vida, que lo haga ver cosas diferentes, especiales para la gloria de tu nombre. Transforma nuestros corazones, ven moldeándonos cada día para que lleguemos a ser como tú quieres que nosotros seamos.